salir a atender a los pasajeros. Creo que ya se acabó con esa filosofía, con esa política de atención al cliente. Pero no, bueno. Pues jóvenes, vamos a continuar, mejor hablamos de cosas mejores. ¿Les parece bien? Josué, ¿tú crees que en 5 o 6 minutos puedas terminar lo que te faltó? Sí fuiste tú, ¿verdad, Josué? Quien la clase pasada se quedó el último. Sí, yo no creo, profe, eran muchas slides A y ver, estaban como 20. vamos a ver, Natalia y Uriel, ¿ustedes traen mucho material? ¿Creen que se lleven las 2 horas? Profe, pues ya ve cómo expongo yo. Me gusta aprenderme lo más que pueda y resumir, por así decirlo, lo más importante. Así que no, al menos en mi información, yo no quiero llevarme 2 horas, una hora, no tanto, unos 40 minutos máximo. Ok, Josué, pues yo creo que les podemos robar 10 o 15 minutos, ¿no? ¿Cómo ves, Josué? Me parece interesante que termines. O lo dejamos lo mío al final, ¿no? Para no quitar tiempo a la presentación de hoy. Bueno, está bien. Yo les he dicho que soy democrático, ¿verdad? Está bien. Bueno, nada más no se vayan a perder la secuencia entonces, ¿eh? Muy bien, entonces, Uriel, Natalia, adelante, por favor. El escenario es Sí, suyo. sí, profe, voy primero, deje comparto mi pantalla. Sí, está bien. Listo, profe, pues mi compañera y yo vamos a exponer de los anexos del 13 al 19. ¿Sí me escucho fuerte y claro? Ahora sí, fuerte y claro, se escuchaba un eco por ahí, pero ya lo eliminaste. Sí, ya. Bueno, pues empezando por uno de bueno, todos los anexos son interesantes, pero este se me hace en particular muy bueno. El anexo 13, investigación de accidentes e incidentes de aviación. Empieza por el Correcto. capítulo 1, que son definiciones, y puse los más importantes. Para empezar, la diferencia entre un accidente y un incidente. Según la OASI, un accidente es un evento imprevisto que genera daños humanos o materiales. Podemos clasificarlos como daños de moderados a graves. Y un ejemplo, pues vendría siendo la fatalidad de una aeronave que impactó contra el suelo, perdió su sustentación en sí. Y un incidente es un evento no deseado que genera o podría generar daños y su clasificación vendría siendo desde daños inexistentes hasta leves. En este caso, la UASI marca como incidentes, algunos ejemplos son cuasicolisiones que requieran maniobras evasivas. O sea, dos aviones en plataforma están a punto de estamparse, de chocar, pero no lo logran y para evitarlo tienen que tomar maniobras evasivas. Eso es un incidente. O un avión la fase de aterrizaje que logra impactar contra el suelo, pero que no le haga perder el control, ya sea por vientos cruzados o algo por el estilo. También despegues interrumpidos, no asignados, que los lleguen a hacer desde la calle de rodaje ya, que en el caso de algún piloto tenga prisa por salir, algo por el estilo, y ni llegue a la pista principal para salirse. O igual en las calles de rodaje, ya lo había dicho. Eh, ¿Qué otra cosa? Incapacidad grave de performance de la aeronave mientras está en operaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que llegue a fallar algún sistema importante del avión, el sistema de posición, los controles, superficies de control. Fallas estructurales igual. La incapacitación también de los tripulantes de vuelo se considera un incidente, que el piloto no haya llegado, se quedó en el tráfico, se quedó dormido por pasarse de copas. Y aquí podemos ver
una imagen de un incidente, como el aeroreactor de un avión atrapó lo que vendría siendo una caja de cargo, profe. Sí, No se alcanza a ver bien qué tipo de objeto es. es un contenedor, se dan cuenta, tiene la forma del compartimento de carga. Son esos que se utilizan para los loaders, los llenan de equipaje o de carga y los suben completos al compartimento, evitando estar subiendo maleta por maleta. Y sí, lo Otro succionó. incidente también muy importante, o sí, le Sí, comentaba que adelante. otro incidente muy importante es la presencia de... Eso se pueden Ya no, convertir en accidentes rápidamente, porque pueden provocar daños irreversibles en la aeronave. ¿Presencia de qué, Uriel? Se te cortó. Ah, de incendios y humo. Ah, ¿Sí me ok. escucha bien, profe? Sí, ahora sí. Sí, que le decía que el incendio, bueno, el humo pasa al incendio y esos incidentes rápidamente pueden pasarse a accidentes porque generan daños muy, en algunos casos irreversibles para la aeronave y obviamente se cancela toda operación. Los otros, las otras definiciones muy importantes son los tipos de estado. Muchos de los anexos se manejan en tipos de estado. Este en especial utiliza 5, que vendría siendo el estado suceso. Es el estado en cuyo territorio se produce un siniestro, sea tanto incidente como accidente. El segundo es el estado de matrícula. Es la entidad en la cual está matriculada la aeronave. En este caso, puedo poner ahí la imagen de la clasificación de matrículas aquí en México. XA comercial, X-Ray Bravo privado, X-Ray Charlie gubernamental. La otra es el estado del explotador, que es bueno, en sí es la ubicación de las oficinas del explotador. El explotador es aquel que genera ingresos utilizando las aeronaves, en este caso Aeroméxico. El otro es el estado de fabricación. La OASI dice que es la entidad responsable del montaje final de motor o hélice. Ahí tengo mi duda, profe, no sé si es, por ejemplo, General Electric o si es Boeing. Es General O, Electric. Son entidades distintas. El operador y ujú, el propietario del motor. si lo dice, estado de diseño, entidad de jurisdicción, con jurisdicción del diseño de tipo. Entonces ahí entra Boeing. Correcto. Gracias, profe. Bueno, estos son los principales conceptos y nos vamos con la aplicación. Pues básicamente el anexo entra en forma y todas sus recomendaciones se aplica para todas las actividades posteriores a los accidentes o incidentes donde quiera que ocurra. Siempre que se reporte un accidente, un incidente, automáticamente entra todo lo que viene aquí en el anexo 13. Y nos vamos con generalidades en el capítulo 3. El primero, objetivo de la investigación. Cabe recalcar que el objetivo de la investigación no es encontrar un culpable o encontrar quién tuvo la responsabilidad. No, el objetivo es investigarlo, es conocer cómo pasó, para así prevenir futuros accidentes, futuros siniestros. La independencia de las investigaciones, pues cuando ocurre un suceso, los estados, antes mencionados, establecen autoridades independientes de, independientes de las estatales de aviación para, pues sí, para investigar el accidente y estas no interfieren. ¿Qué quiero decir con esto? Tienen autoridad independiente en el caso del accidente, ahorita más adelante lo explico de mejor manera. Y luego la 3, protección de las pruebas, custodia y traslado de la aeronave. Esto se encarga el estado de suceso, que es donde ocurrió, pero también hay casos en el que el estado de suceso no es capaz
no tiene con el personal o las habilidades necesarias para mantener en resguardo la aeronave, que lo que se busca es de que toda prueba es de vital importancia, no se deja pasar nada a la ligera, todo se toma en cuenta. Y lo que se busca más, pues, es completa discreción, ¿no? Un accidente de avión hace mucho ruido a nivel mundial y siempre hay medios de información amarillistas que lo que quieren es vender cosas por el estilo. Se protege mucho la información. Igual el traslado de la aeronave, en caso de que la aeronave haya quedado en un lugar muy de difícil acceso o en una zona de alto riesgo, tienen que trasladarse. Igual, de esto se encarga el estado de suceso, pero si no puede, por X o Y razón, se releva al estado de matrícula. Y luego la solicitud del estado de matrícula, explotador, diseño o fabricación. Bueno, aquí ya es más de jurisdicción. Por ejemplo, un avión de Aeroméxico sufre un accidente, digamos, en Francia, en un estado de Francia. El estado de suceso es Francia, pero el estado de matrícula es México. Y si alguno, o sea, Francia se va a encargar de proteger la aeronave, de cuidarla hasta que lleguen las respectivas, como dice, autoridades que realicen la investigación. Pero, por ejemplo, puede decirle la SST o puede decirle a Aeroméxico, le levantan una solicitud de que no, pues quiero que me lo muevas a tal lugar o no quiero que nadie entre hasta que alguien llegue o quiero que toda la información se resguarde en un solo lugar y luego cada cierto periodo de tiempo me la entregas, cosas por el estilo. Y 5, la sesión de la custodia. Pues ya es como lo dije antes, el primero que debe de actuar es el del suceso, que es donde ocurrió. Pero si este no cuenta con, como dije, las capacidades, la administración o los recursos necesarios para proteger el accidente, se le releva al estado de matrícula y así sucesivamente. Que hay muy pocos casos en los que la aerolínea en los que Boeing o Airbus o incluso General Electric se han encargado completamente, adquieren la, la responsabilidad en un accidente de investigarlo. Casi siempre se queda en el estado de matrícula. Y luego, capítulo 4, notificación. Um, bueno, igual hay dos tipos de accidentes. Accidente e incidente ocurrido en territorio de estado contratante en los que interfieren aeronaves. De otro lado, lo que dije antes, un avión de Aeroméxico matriculado aquí en el país tuvo un accidente en África, en Asia, en China, en Francia. Y nos presenta lo que vendría siendo un formato, un idioma, a información adicional y participación. Esta información es exactamente la misma que en el ejemplo 2, que es cuando un accidente o incidente ocurre en territorio del estado de matrícula o ocurre en un estado no contratante o fuera de cualquier territorio. Ah, llámese la mitad del océano, pues no conozco muy bien la repartición de aguas entre los territorios, entre los diferentes países, pero supongo que hay huecos en los que no le pertenece a nadie. O igual Aguas, hay estados, ¿cómo, por favor? aguas internacionales se le conoce. Aguas internacionales, gracias. Y también hay estados no contratantes que son los que no están inscritos a la OASI, que no siguen sus recomendaciones o cosas por el estilo. Total, en el formato y contenido se notifican desde el menor al mayor, por así decirlo. El primero que se da cuenta es el suceso. Rápidamente, el segundo en ser informado es el de matrícula y luego el del explotador. Después se le informa al de fabricación, no, al de diseño y luego al de fabricación. Al final el que es informado es General Electric o Rolls-Royce.
Contenido, pues principalmente los datos mm, más esenciales son el fabricante, el modelo y la nacionalidad, matrícula, número de servicio de la aeronave, el propietario, el explotador, los arrendadores en algunos casos, la habilitación del piloto al mando, si se encuentra en condiciones o si no sobrevivió, algo por el estilo, nacionalidad de los tripulantes pasajeros, fecha y hora del suceso, este, el último punto de partida, destino de la aeronave, posición de la aeronave, punto geográfico, latitud, altitud. A veces no es posible, a veces muchos de los datos que les voy a presentar no es posible presentarlos justo en el momento, se van adquiriendo conforme el tiempo. Em, lo que se sepa sobre el accidente y, no sé, una, un informe rápido de los daños. Obviamente que cuando vas y te presentas al accidente, vas de volada, se puede ver rápidamente, puedes darte cuenta de los tipos de daño, si fueron muy graves, si fueron catastróficos o si no pasó de un choque. Am, indicación del alcance de investigación y la delegación del Estado. En este caso, qué tan, ¿cómo se dice? Ya una vez que se determinó el tipo de accidente, ya se procede a elegir el alcance de la investigación. Si solamente se queda ahí en esa sección o si es necesario todavía este, meter mano en otras áreas, por ejemplo, jurídicas, identificación de la unidad remitente. Por ejemplo, en este caso el estado de suceso es el que está mandando la información. Y otro muy importante es de si ese avión presenta mercancías peligrosas o su descripción. Más adelante mi compañera les va a hablar sobre estas mercancías peligrosas. No quiero, ¿cómo se dice?, spoilearlos, por así decirlo, pero ya nos podemos dar más o menos una idea de lo que se refiere a mercancías peligrosas, porque no solamente los accidentes no son ajenos a vuelos comerciales, también ocurren en accidentes militares, cosas por el estilo. Idioma, pues sabemos que el idioma internacional en la aeronáutica es el inglés. Y pues, la base recomienda que el informe se dé de la manera más eficaz, se entregue de la manera más eficaz y rápida y en un formato entendible, lo más conciso posible. La información adicional, pues es lo que les comentaba, de que conforme pasa la investigación, se va adquiriendo nueva información. Esto de notificación es el reporte preliminar y van dando información conforme la descubren. En participación se refiere a, por ejemplo, yo soy Francia y ocurrió el accidente aquí en mi territorio. Lo único que puedo ver, lo único que puedo proporcionar es la localización y, por así decirlo, el modelo y la nacionalidad requeridas para informarle a México. México, y en su caso, le pregunta a la aerolínea y ya la aerolínea comenta de cuántos pasajeros iban ahí, la nacionalidad los pasajeros, del tripulante, de los tripulantes del piloto. Eso se refiere con participación. Entre los estados se ayudan para complementar el reporte preliminar y estar, ¿cómo se dice? Estar lo mayormente informados para que no se generen, ¿cómo podría decirlo? Que no se generen contratiempos o eventos perjudiciales que, que afecten la investigación. La otra cosa que se me estaba olvidando es de que hay un formato especial en los avisos, en las notificaciones referentes a accidentes e incidentes. Cuando es un accidente, el aviso se empieza con la abreviación Alfa Doble Charlie India Delta, ACID.
que es abreviación de accidente. Y cuando es un incidente, lo primero que vas a ver en el reporte, en el aviso, es INCID, India, Noviembre, Charlie, Indian, Delta. Aquí lo que les decía de que se busca que el archivo, el reporte preliminar se entregue de la manera más rápida posible. No solamente son correos electrónicos, pueden ser llamadas, pueden ser incluso WhatsApps. Lo más rápido que se tenga a la mano, pero obviamente no creo que el coordinador de la investigación de Francia tenga el WhatsApp del, ¿cómo se dice? Del CEO de Aeroméxico o cosas por el estilo. Muy bien. Ay. Bueno, ya nos pasamos a lo que es la investigación en sí. Eh, Igual lo divide en dos: accidente, incidente en estado contratante, accidente, incidente en estado no contratante o sin territorio. Ya les dije, en el caso de que el estado de suceso no pueda, lo delega a la matrícula. También se me estaba olvidando de que la información del reporte preliminar del accidente solamente se le avisa a la OASI cuando es un accidente en la que la aeronave tiene un peso mayor de 2.500, de 2.200 kilogramos, o si es un avión de reacción. Mm, o un punto aparte, por ejemplo, en accidentes de drones, solamente se consideran siniestros cuando ese dron es parte de una investigación o parte de una operación aprobada por el estado de diseño, estado de fabricación o estado de matrícula. Ya si un niño va jugando con un dron y se le acaba la pila en medio vuelo y le cae a una persona en la cabeza, pues sí, es un accidente, pero no es pertinente para la aviación, es decir, diciéndolo de manera burda. Muy bien. Organización y realización de la investigación. Y ya es como les comentaba, todos los sucesos, todos los estados asignan un encargado, o al menos alguien que se encuentre, que represente a tal estado en caso de que se requiera algo referente al conocimiento de que tal estado posee. Pero entre los cinco escogen a uno que va a ser el coordinador general, y él tiene autoridad total, independiente. Y lo que pida, se le da. Ya se hace exámenes clínicos, ya se hace número de personas incapacitadas, heridas, muertas, incluso se le da acceso a las autopsias. Obviamente toda esta información debe estar bien resguardada porque es vital, es muy importante. Y bueno, pues ya lo que se busca es la recopilación, registro, análisis de toda la información, la que se pueda. El segundo es la protección de determinados registros, por ejemplo, la caja negra. Si corresponde, publica recomendaciones de seguridad operacional. Aquí ya entra la OASI, ya te dice qué hacer en caso de que un avión se encuentre en un risco con alta probabilidad de que vuelva a caer hacia el fondo, si se encuentra en alta mar. Y de ser posible, estos son los objetivos: de ser posible, se determina la causa y los factores que llevaron a tal siniestro. Y el inciso, el final, es el informe final, la redactación. Todas estas informaciones se hacen a través de el ATS, el Servicio de Tránsito Aéreo. Bueno, no se hace a través de, no se da a través de esa información, es uno
de la información que se busca resguardar, el plan de vuelo, mm, y cosas por el estilo. Dice que si es factible, el inspector visitará la aeronave y examinará los restos, tomará declaraciones de testigos en caso de que haya. Si es un accidente es muy poco probable, si es un incidente ya se dirá quién hizo qué. Lo que dije antes, toda investigación es independiente de todo proceso judicial o administrativo para determinar culpable o responsable. No se busca saber quién tuvo la culpa, encontrar un responsable. Se busca el prevenir. La designación, mm, pues ya lo que dije, se selecciona un encargado especial, a veces lo otorga la OASI y a veces es alguien del estado de matrícula. Y aquí tenemos lo que dice registradoras de vuelo, autopsia, exámenes médicos, datos, principales datos que se buscan al momento o que proveen mucha información en el curso de la investigación. Coordinación con las autoridades judiciales, es lo que dije, a veces ocurre el estado en Francia y los primeros los encargados, por así decirlo, de resguardar la aeronave y proteger que entren nuevas personas, medios de comunicación u otros ejemplos, vendría siendo la policía. Ya pues, les dicen dónde está, cómo se encuentra y si se requiere de medidas preventivas. Igual notificación a las autoridades de la aviación. Esto es muy importante porque si en un accidente, un incidente, hay indicios de que hubo interferencia ilícita, un acto de interferencia ilícita, ya se le comunica a las autoridades de la seguridad de la aviación y la investigación toma otro rumbo. Se adquieren medidas de seguridad más fuertes. El punto 6, el punto 6, protección de los registros de la investigación e incidentes. Es lo que dije antes, se protegen las declaraciones, se protegen las comunicaciones en las grabaciones, las comunicaciones entre el personal, los pasajeros, e incluso si se tienen los registros entre el oficial de operaciones y el piloto. También se protege la información médica del personal de los pasajeros. Y el punto número 7 es de que la reapertura de la investigación, si una vez que ya se concluyó un resultado, sea determinante o no, y poco tiempo después, ya se redactó el informe final y poco tiempo después hay presencia de nuevas pruebas, nueva información que su importancia o su revelación sea grande como para afectar el resultado de la investigación, se vuelve a abrir. Pero la diferencia es que, por ejemplo, si en esta investigación estuvo a cargo el estado de matrícula, solamente él la puede abrir. Solamente él la puede abrir si el estado el estado de explotador o el estado de suceso descubre nuevas pruebas, tiene que pedirle primero permiso al de matrícula para abrir la investigación. Primero se la entregan a él y luego ya este decide si se reapertura la investigación. Ahí hay mucha jurisdicción. El capítulo 6, informe final, pues ya vendría siendo, ¿cómo se dice? El reporte de lo que se hizo en la investigación, los datos que se recabaron, las personas que participaron, los estados, y el anexo te presenta la estructura, como lo dije antes, la información requerida, la anterior que les comenté de fecha y hora, modelo de la aeronave, número de serie, tripulantes,
estado de fallecidos, heridos, localización. La notificación Alfa Delta Romeo Eco Papa viene siendo la notificación de accidentes e incidentes a la OASI, que es como les comentaba, a partir de 2.250 kilogramos, o si es un avión a reacción, es forzosamente que se le tiene que informar a la OASI. Y el capítulo 8, medidas de prevención de accidentes e incidentes. Ya después de toda esta investigación, de lo que se haya concluido, se recomienda, es más, casi no es recomendable, es forzoso que todo el estado, todos los estados que influyeron o que incluso participaron en la investigación, tienen que crear su base de datos en la que recaben el por qué sucedió el accidente, cómo sucedió, cuándo sucedió, para así prevenir o actuar de manera más eficaz en caso de que se presente un siniestro similar. Bien, nos pasamos al anexo 14, aeródromos y helipuertos. Este anexo es demasiado largo, tiene bastante información, pero información respectiva a todos los anexos, a todo lo que vendría siendo aeropuertos. El volumen 1 se divide en dos volúmenes. El volumen 1 es de aeródromos, el volumen 2 es de helipuertos. Bien, espérame tantito, profe. Ujú. El volumen 1, generalidades, pues bien lo que son definiciones que muchos de nosotros ya conocemos, por ejemplo, que es un aeródromo, pero también vienen otras que no conocemos como que es una superficie de control, que es una baliza, lo que vendría siendo base de ruedas, que ya lo explicó usted, profe. Pues por el estilo, aplicación, pues aplica para toda aquella, toda aquella instalación o estructura que permita el aterrizaje, permita el descanso de aeronaves. Viene también lo que vendría siendo clasificación. Hay una diferencia entre aeropuerto y aeródromo. El aeródromo es aquel que cumple las funciones básicas para la seguridad y eficacia de las operaciones aeronáuticas. Básicamente que cuente con una pista de aterrizaje, de despegue, que cuente con servicios básicos para la seguridad y mantenimiento de la aeronave. Ya, por ejemplo, un aeropuerto ya tiene que servicios de cajeros automáticos, bancos, hoteles, arrendación de autos. Ya un aeropuerto es como un aeródromo, pero mucho mejor, con todos los servicios plus. El diseño de aeropuertos, pues básicamente te dice la base que el aeropuerto se busca siempre que se construya en un plano horizontal, totalmente libre de obstáculos. Hay casos en los que no son así, hay casos en los que hay aeropuertos encima de una montaña, en los montes, en la cordillera de los Andes. Como el de Santa Lucía, ¿no? Sí, profe. Incluso en el Tíbet hay pequeños aeródromos con una pista muy, muy, muy chiquita, no llega ni al kilómetro. En ese caso, Ujú. las únicas aeronaves que pueden utilizarlo son las que tienen clasificación STOL, vendría siendo Short Takeoff Landing, las avionetitas, o bueno, no existe el término avioneta, los Cessnas. Correcto. Nomás que como convivo con mucha gente que no conoce mucho de mi campo, profe, les dice avionetas y para evitarme dudas, confusiones o hacerlo todo más simple, se me pega y termino diciéndole avionetas. Cuidadoso. Debe ser muy cuidadoso. Sí, sí, es mejor informar. Yo que conozco el campo, es mejor informarlos bien
Exacto. dejarlos con duda. Aplica ese dicho de que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Pues sea usted el lobo que los enseñe a aullar y no aquellos los que le enseñen a usted. Sí, profe. Bueno, continúa el capítulo 2, datos sobre los aeródromos. Vendrían siendo datos aeronáuticos. Todo lo que vendría siendo datos aeronáuticos sería puntos de referencia del aeródromo, por ejemplo, en dónde se encuentra localizado, altitud, latitud, elevaciones del aeródromo y de la pista. Lo que les dije, si se encuentra en un plano horizontal a nivel del mar, o si se encuentra con una elevación determinada, si se encuentra en pendiente, como ocurriría en una montaña, en un monte. Temperatura de referencia del aeródromo, pues creo que ahí entran más bien los metares. La información, la temperatura promedio, la que actúa, en la que las operaciones del aeródromo son eficientes, no se cierran, tanto en estaciones de frío, en estaciones de verano, calor. Dimensiones del aeródromo, información relativa a las mismas, ancho de pista, su largo, el número de instalaciones, resistencia de los pavimentos. Esto es muy importante porque el pavimento que se usa en plataforma donde las aeronaves descansan es muy distinto al pavimento que se utiliza en la pista. No me acuerdo muy bien en dónde se utiliza pavimento hidráulico, pero tiene que ver mucho con la aeronave crítica del aeródromo. ¿Sí me puede recordar cuál es la crítica de aquí, profe? De aquí es el 757, esos eran de los. ¿Se acuerdan cuando vino el Papa? Sí, A él lo trajeron en un 787. Y previamente, un par de semanas antes, vino el 787 del. Él es el que se rifó y no se rifó, precisamente para hacer pruebas de pavimentos. O sea, utilizaron de conejillo de Indias un avión carísimo, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente no nos pasó a mayores, cumplió, pero sí, ese fue un tema que yo planteé muchas veces sobre la mesa en el comité, y la respuesta que me dieron fue que era un evento único. Busqué en las leyes todas las que mi entendimiento me dio a saber, y nunca observé ese término, eventos únicos, pero bueno, estamos en México, muchachos. Pero sí, el avión crítico es el 757. Adelante, por favor. Sí, profe, pues estoy viendo que a pesar de que hice un resumen muy grande del anexo 14, es demasiada información y me está tomando mucho tiempo, así que voy a acelerar el paso. Pues el capítulo 2, aparte de resistencia de pavimentos, te pone las distancias declaradas, condiciones del área de movimiento y las instalaciones relacionadas con las mismas, lo que les dije antes, si cuenta con tal instalación, si no cuenta con tal servicio. Salvamento y extinción de incendios, lo que vendría haciendo el CREI. Sistemas visuales, indicadores de pendiente de aproximación, si cuenta con un servicio PAPI o APAPI, eso más adelante lo platico. El tipo de coordinación que existe entre la Autoridad de los Servicios de Información Aeronáutica y la Autoridad del Aeródromo. Por ejemplo, aquí en todo México, el que se encarga es el CENEAM, pero no sé qué autoridad esté encargada de la información aeronáutica en otros países. Estoy seguro que debe variar. Correcto. Y las características físicas, es decir, este sí es crítico, el tipo de pistas, los márgenes de las pistas, te da distancias, distancias recomendadas dependiendo del tipo de pista. Creo que las clasifican en tres, que es de precisión y no, bueno, las clasifican en dos, que es de precisión y no precisión. En la siguiente diapositiva la podemos ver. Lo que les decía,
Bueno, en el capítulo 3, características físicas, te presenta las franjas de pista, las zonas libres de obstáculos, que es la de arriba, la imagen de arriba, el cónico azul, el cónico naranja, el cónico azul se enfoca en la anchura, el cónico naranja se enfoca en la latitud. En sí, todo lo que está de colores debe ser una superficie libre de obstáculos, que no interfiera con las operaciones aeronáuticas. La otra también, las zonas de parada, zonas, áreas de seguridad del extremo de pista, calles de rodaje. Muy bien. Márgenes de las calles de rodaje, apartaderos de espera, plataformas e instalaciones de hielo-deshielo. En el capítulo 4, reextinción y eliminación de obstáculos, te presenta lo que son las superficies limitadoras, es lo que les dije más arriba. Los requisitos que estas deben de tener, los objetos situados fuera de las superficies limitadoras de obstáculos. Esto es donde choca mucho el aeropuerto de Santa Lucía, con lo que dijo el profe o el monte Montañota, que se encuentra justo enfrente. Ahí está invadiendo la superficie limitadora de obstáculos, por lo tanto, ya como dijo el profe, muchas aerolíneas no consideran seguro ese aeropuerto y no, ya presentaron de que no van a generar operaciones en él. Muy bien, capítulo 5, ayudas visuales para la navegación, indicadores y dispositivos de señalización. Aquí, por ejemplo, aparece el indicador de viento, el indicador de la dirección de aterrizaje, haciendo el PAPI o el APAPI, aquí está en la presentación, que básicamente te indica la pendiente a la que te vas aproximando a la pista, utilizando luces. Si son 4, vas muy bajo. Si las 4 luces están en blanco, vas muy alto. Y si hay 2 blancas y 2 rojas, es que vas en un ángulo bueno. Lámpara de señales. Supongo que esta ya no se usa, profe. Era como un semaforito que le indicaba a la aeronave al momento de llegar a la zona de parada, si se acercaba mucho, si estaba muy lejos. Creo que Se, usaba 2 se colores, utiliza ¿no, profe? en caso de fallas de la electricidad, pero está vigente todavía, ¿eh? No crean que como ya son muy confiables los sistemas eléctricos, ya se arrumbaron las lámparas y sus procedimientos, no, siguen vigentes, jóvenes. Casi no se usan, pero siguen vigentes, ¿eh? Continúa, por favor. Sí, profe. En características físicas, aquí les presento lo que vendrían siendo los tipos de pista. Un aeródromo tendría una pista básica solamente con un eje de pista y un pequeño umbral. Lo que sí es obligatorio es la designación de la pista. Por ejemplo, aquí 10L, 10C, 10. En este caso es una pista, como ejemplo, pone tres pistas paralelas. La designación es el número, como dijo usted, profe, y en este caso Lima significa que es la parte izquierda, o la sección izquierda de la configuración de las pistas. Y Romeo es derecha. Eh, Continuando con el capítulo 5, aparte de los indicadores y dispositivos de señalización, te aparecen lo que es señales, y aquí aparece, bueno, estas son las mismas que vienen en la imagen: señal designadora de pista, señal de eje de pista, señal de umbral, señal de punto de visada, que es donde el avión ya se coloca de manera paralela a la pista, deja de tener pendiente. em, señal de zona de toma de contacto, que es cuando a partir, vendría siendo, a ver,
El punto de visada vendría siendo, solamente está en la pista de precisión y las primeras tres líneas, las tres líneas más chiquitas, justo al principio de la pista. Esa es eh, ahí se me fue el nombre, ah, punto de visada, el punto de visada. Y conforme vas avanzando, se va haciendo más chiquita, indicando que la pista se va acabando. La señal de zona de toma de contacto es la que es el rectángulo grande justo después justo después del punto de visada, que es cuando ya el avión ya puede tocar la pista. Vienen muchos señales de calle de eje de rodaje, señal de plataforma de viraje de la pista, señal de espera de la pista, líneas de seguridad en la plataforma. Cabe recalcar que en cada uno de estos tipos de señales vienen información adicional. Por ejemplo, viene el por qué se desplaza un umbral. El umbral es el que está en la base de la pista. La línea horizontal, porque las que están en vertical son las franjas del umbral y que te ayudan para saber el ancho de la pista. Pero, por ejemplo, hay veces en el que se encuentra un obstáculo que hace que el umbral se desplace, ya sea de manera temporal o permanente. También viene lo que son las luces, generalidades, iluminación de emergencia, faros aeronáuticos. Ya sabemos que principalmente se usan en las operaciones nocturnas. Hay luces que designan solamente el margen de la pista. Hay luces que son el eje de la pista. Hay luces del eje de la calle de rodaje y cada una varía en colores. Luces de guía, luces de pista, de eje de pista, barras de parada y letreros. Letreros no solamente cuentan los que están en la pista, sino también los que se encuentran adentro del aeropuerto, los que te indican dónde están los baños, dónde están los puntos de seguridad. Los letreros también se usan para indicarte dónde te encuentras. Por ejemplo, si vas en una pista, aparte de la señal designadora al ladito, te aparece el letrero que te dice la pista y te da indicaciones de dónde encuentra el rodaje tal Bravo, el rodaje Alfa y una flecha que indica su dirección. Y aparte de letreros, también hay balizas. Las balizas que sirven para borde de pistas sin pavimentar. Hay pistas que no son de pavimento, son de tierra. Y estas balizas solamente sirven para delimitar, delimitar dónde empieza, dónde acaba y dónde no está. Balizas de borde, zona de parada, borde para pistas cubiertas de 9, borde de calle de rodaje. Y así. Aquí, por ejemplo, puse ayudas visuales para la navegación, los PAPI, ayudas visuales indicadores de obstáculo, ayudas visuales indicadores de zonas de uso restringido. Muy bien, el capítulo 8 se toman los sistemas eléctricos. La OASI recomienda que todos los aeródromos, aeropuertos tengan un suministro de energía eléctrico alterno al que provee el estado, el estado de matrícula. Más que todo por seguridad. Un aeropuerto no puede quedarse sin electricidad porque afecta de manera drástica las operaciones. Número 9, el capítulo número 9, servicios operacionales, equipo e instalaciones de aeródromo. Pues vendría siendo la planificación para casos de emergencia en los aeródromos. Cada aeródromo tiene una estructura distinta. Hay veces, por ejemplo, en el que el CREI está, bueno, se busca que esté lo más cerca posible de la pista, pero varía la posición. Entonces ya se determina qué ruta es la mejor, dependiendo de dónde quedó la aeronave. Sálvame. Aquí ya se enfoca mucho en salvamento y extinción de extintos, el CREI.
el tipo de equipamiento que deben de tener, los casos en los que actúan y en los que no. Como dijo el profe al principio, el CREI solamente se queda en el aeropuerto. Si hay un incendio en la colonia al lado, por ejemplo aquí en Juárez, el CREI no puede ir a apagarlo, porque el equipamiento que usa es especial para atender incendios en caso de aeronaves, porque un incendio en una vivienda, más que todo ocurre por un desperfecto eléctrico, o se quedó la llave del gas abierta y hubo una explosión, pero en una aeronave, la principal fuente de incendios o la que hace que se vuelvan muy distintos es el tipo de combustible, el hidrocarburo. Ese hidrocarburo no se apaga con agua normal, se tiene que utilizar un químico especial y ese solamente los tienen los del CREI. Más que todo es eso, solamente se encargan de siniestros ocurridos en el aeropuerto y no los que ocurren afuera. También ocurre que hay aeropuertos con traslado de aeronaves inutilizadas. Supongo que el aeropuerto de aquí de Ciudad Juárez no lo tiene, profe, porque siempre que paso sigo viendo ahí la aeronave abandonada que comentó que la aerolínea dejó de operar y no tuvo Correcto, opciones que que era dejarlo ahí. de Aviaxa. Ya está. Ujú. Muy bien, también está el servicio de reducción de peligro y otros animales, el control de fauna. Ahí pusieron ahí más, ya algunos aeropuertos lo tienen, otros no, que ya vendrían siendo aeródromos. Igual el uso de aves de vuelo, el uso de animales terrestres, perros, aguilillas, que más que todo evitan que la fauna entre a las instalaciones del aeropuerto y eviten lo que pasó con el famoso Capitán Zully, ¿no, profe? Hubo un Exacto. choque, hubo un choque con gaviotas que inutilizaron ambos motores y tuvo que amerizar en el Hudson. Correcto. Ayer sucedió con el Air Force Two de Estados Unidos también, entonces es un tema vigente muy, muy importante. Y otro servicio, el servicio de las aeronaves en tierra, como ya lo habíamos comentado, cabotaje, retiro de aguas azules, y cosas por el estilo, sistemas de guía y control del movimiento en la superficie, emplazamiento de equipo e instalaciones en las zonas de operaciones, vallas, ah, también lo que vendría siendo el pasillo, ¿era teleférico o telescópico, profe? Telescópico. Telescópico. Ya ve que algunos aeropuertos lo tienen, otros no, otros nada más tienen tres, otros tienen todos, tomas de contacto. Ajá, correcto. Y el capítulo 10, sí no también está mantenimiento de aeródromos. Ya te da recomendaciones en caso de que un eje, una pista, una calle de rodaje se encuentre en desperfectos, con baches, con algún obstáculo, el cómo se debe de atender, cómo se debe de arreglar, de prevenir incluso. La eliminación de contaminantes también. Se busca mucho, más que todo en las operaciones de suministro de combustible, que no se derrame combustible líquido, incluso en las emisiones también. Y recubrimiento del pavimento de las pistas. Hay algunas que pasa mucho lo que se le conoce como término hielo negro, que es cuando el pavimento se cristaliza por el hielo. Supongo que ya dependiendo del aeropuerto, del aeródromo, se emite un OTAM diciendo de que en la pista tal hay presencia de pavimento cristalizado y ya dependiendo del aeropuerto se cancelan, de la capacidad del aeródromo del aeropuerto se cancelan las operaciones o se utiliza distinta pista. No, Entonces, de hecho sucede lo que, permíteme una sí, pausa. profe. Sucede lo que ya les había explicado. Aquí es al revés. El aeropuerto hace el recorrido. ¿Se acuerdan? Les explicaba antes de que un aeropuerto abra, si es que no es de horario de operación de 24 horas, antes de abrir,
el personal frío, ¿verdad? Entonces, de entrada es lo que van a buscar el personal de operaciones. Si detectan cristalización del pavimento, engelamiento, pues van a hacer pruebas para saber si se puede, si llega a representar algún riesgo para los aviones. Si es riesgoso, no abren, simplemente no abren el aeropuerto. Entonces, sí, ya se emitirá un NOTAM para recorrer el horario de operación o vaya, es abierto o no abierto nada más. Pero primero es operaciones se lo solicita a CENEAM, CENEAM a la DGAC y así es como se emitiría el NOTAM. ¿Sale? Para que quede claro. Gracias, continúa por favor, Uri. Sí, profe, pues esto es todo respecto al anexo 14, como les digo, es solamente una vista muy, muy, muy superficial. Es uno de los anexos más grandes de toda la OASI. Tiene información relativa a todos los aeródromos. Sí, incluso tiene un manual de diseño. Si tú quieres hacer un aeródromo, te dice qué debe de tener, qué no debe de tener, qué es lo básico, qué no debes de hacer. Creo que los de Santa Lucía no lo vieron, por así decirlo. Y, y bueno, continúo con el volumen 2. Apenas es el volumen 1, helipuertos. Aquí es lo mismo exactamente es lo mismo que las generalidades, los datos de los helipuertos. Hay dos. Aquí sí es importante enfocar que hay dos. Los que se encuentran a ver, permítame tantito. Bueno, datos de los helipuertos, puntos de referencia, elevaciones del helipuerto, dimensiones u otros datos afines, distancias declaradas. En características físicas, lo que les decía, hay dos tipos. Hay helipuertos de superficie que se encuentran, valga la redundancia, en la superficie, en un aeródromo, en un helipuerto, y los que se encuentran, los helipuertos elevados, los que se encuentran en edificios. Aquí vemos que el punto de aterrizaje de un helicóptero es muy distinto al de un avión. Aquí podemos ver el punto, señal de zona de contacto, es el circulito blanco. Señal designadora de helipuerto es la famosa H. Igual, entorno de obstáculos. Aquí, por ejemplo, se busca de que incluso no solamente en los helipuertos, sino para todos los helicópteros, las aeronaves de ala rotativa, se busca que cuando quieran aterrizar sea una zona que tenga el doble de diámetro que el rotor principal. Hay casos, por ejemplo, ocurre mucho en los equipos de rescate que no pueden darse el lujo de escoger una superficie con amplia claridad. A veces hacen rescates en alta mar, a veces ponen una sola parte del helicóptero, toma contacto en un risco, pero sí se busca eso de que el aterrizaje, la zona de aterrizaje debe ser el doble de diámetro que el rotor principal. Los objetivos ya sabemos cuáles son, que evitar que los rotores hagan impacto con algún, con algún obstáculo y eso afecte la aeronave, se convierte en un accidente. Y ayudas visuales, mmm, en ayudas visuales vendría haciendo lo mismo que el papi a papi, pero para helicópteros. Aquí no te dice qué tipo de inclinación tienes, más bien se enfoca en delimitar la pista. Si podemos ver en la imagen de arriba, hay unas pequeñas balizas, focos de color rojo alrededor de la circunferencia, que ya es una ayuda visual. Y respuesta de emergencia a los helipuertos, pues si es un helipuerto elevado encima de un edificio, no creo que vaya a tener
servicios de emergencia, por así decirlo, eficientes y precisos. Creo que ni ha de tener, porque solamente es para que aterrice y despegue. Pero en un helipuerto, ahí sí que los hay. A veces es el mismo CREI y también tienen control de fauna. Pero comentaba, esto es un resumen muy, muy, muy superficial. Sí les recomiendo que lean el anexo 14, es muy interesante. Les servirá mucho para la clase de seminario de aeropuertos. Ahí sí lo verán demasiado. Y procedo con el anexo 15, Servicios de Información Aeronáutica. Este también es es un anexo muy, muy crítico porque ya damos un enfoque más a lo que es el NOTAM, los circulares de información aeronáutica y los PIA. Pues, por ejemplo, ya, introducción, pues ya, lo que vendría siendo que la finalidad es asegurar de que se distribuya la información y o los datos necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea internacional. Los conceptos, el Alfa India Romeo Alfa Charlie, es la reglamentación y control de información. El PIA, las publicaciones de información aeronáutica, los AIC, circulares de información aeronáutica, los AIS, el sistema de información, servicio de información a la de información aeronáutica, básicamente el CENEAM, y los NOTAM. Por ejemplo, el PIA es publicación expedida por cualquier estado o con su autorización con información de carácter duradero e indispensable para la navegación. Más adelante lo vemos. El NOTAM, aviso emitido por medios de telecomunicaciones con información relativa al establecimiento, condición o modificación de una instalación aeronáutica, de un servicio, un procedimiento o peligro, como estábamos hablando ahorita del pavimento cristalizado. Y los circulares de información es un aviso que contiene información que no requiera la iniciación de un OTAM ni la inclusión a las PIA. También lo vamos a ver más adelante. Y estos son los conceptos así más importantes que es necesario recalcar. Generalidades, responsabilidad y funciones. Todo estado contratante, absolutamente todo, debe tener un sistema, un servicio que permita la emisión y la, ¿cómo se dice? El conocimiento de estos distintos tipos de avisos. Tienen que contar con, bueno, tienen que suministrar los servicios de información aeronáutico, o en caso de que un estado no pueda, tiene que llegar a un acuerdo con otro para que se compartan. Y pues en caso de que la responsabilidad la tenga un estado, tiene que administrarlo durante 24 horas, es lo mínimo. No, es lo recomendado que estos tipos de información sean regulados, sean conocidos, sean administrados las 24 horas del día, o lo mínimo que sea durante el vuelo de una aeronave, antes y después. Ya, por ejemplo, el servicio de información, el CENEAM, recibirá, creará, cotejará, editará y publicará las informaciones. Esta es la encargada, el CENEAM es el encargado de proveer estos servicios. El estado de matrícula Aeroméxico, servicios aeroportuarios como OMA, hacen uso del CENEAM para dar, para dar los PIAs, los AIC y los NOTAM. El sistema de calidad, cada estado contratante tomará medidas que introduzcan un sistema de calidad que tenga procedimientos, que tenga recursos y procesos necesarios para suplementar estos cuatro ejemplos: la calificación y conocimientos para la función, que vendría siendo los conocimientos requeridos para iniciar tal operación,
o tal servicio. La capacitación del personal, el sistema de calidad tiene que garantizar, tiene que capacitar al personal de que sean eficaces, sean concisos, tengan las habilidades requeridas para tales avisos o para tales operaciones. Y el rastreo, el sistema de calidad tiene que garantizar que el rastreo de datos siempre sea constante. Si un NOTAM se emitió en tal parte, tienen que saber siempre por dónde avanza ese NOTAM, en qué áreas es efectivo y en qué áreas no. Y también tiene que garantizar la confiabilidad de los datos, por ejemplo, su integridad, su exactitud. Una cosa es integridad, otra cosa es exactitud. Exactitud es qué tan cierto es lo que me estás diciendo a lo que está pasando. Utiliza probabilidad, utiliza una probabilidad del 95%. Ya la distribución no la conozco si es normal o logarítmica. La integridad utiliza, utiliza un logaritmo que, por ejemplo, que se dice si la probabilidad es del 1 por 10 a la menos 8, es muy probable que la información esté afectada, esté modificada o no sea confiable. Si es del 1 por 10 a la menos 8 a la menos 5 de probabilidad, tiene una probabilidad media de que la información esté comprometida. Y si la probabilidad es del 1 por 10 a la menos 3, la probabilidad es muy baja. Es muy baja de que la información que te estoy entregando esté corrompida, corrupta, comprometida en alguna manera. El intercambio de información y datos aeronáuticos, pues cada estado designa oficinas. Estas tienen que estar calificadas. Se le conoce como oficinas NOTAM. Y hay un punto a recalcar de que hay veces en que un estado tiene varias oficinas. En este caso, se tiene que definir el grado y responsabilidad de cada una. Si esta tiene más jurisdicción que tú, si esta actúa en tal parte nada más, si esta actúa en todas. Otra cosa, estos datos, estas informaciones se proporcionan de manera gratuita, no se cobra. Derechos de propiedad intelectual. Ya si se distribuye a terceros, supongamos, no sé, un manual para un decodificador de metares o cosas por el estilo, ahí sí ya se protege la propiedad intelectual y ya se cobra. Pero sí se busca que cada estado tiene su propia propiedad intelectual. Si un estado emite un NOTAM, es propiedad de ese estado y nadie lo puede explotar, nadie lo puede copiar. De hecho, no se pueden copiar, cada NOTAM tiene un número de serie específico. Y recuperación de los costos, aquí es interesante porque todos estos servicios del CENEAM, los PIA, los AIC, los NOTAM, los METARES, se ven reflejados en, ¿cómo se dice? En la base de costos para establecer los derechos por el uso de aeropuertos y servicios de navegación aérea, el TUA. Ahí se ve reflejado los costos que se requieren mantener este tipo de servicios. ¿Sí lo dije bien, profe? ¿Sí es el TUA? Sí, o la TUA, porque La es TUA, tarifa de uso tarifa de uso de aeropuertos. Ujú. Sí, ya especificaciones generales, el idioma tiene que ser inglés, porque es internacional, es el que todos conocen. Ya si es un estado aislado, o si se requiere ya si se requiere, se convierten los distintos avisos al idioma local. También tiene que tener una ortografía total, en este caso ortografía local, alfabeto local. Las zonas, hay muchas veces en las que los NOTAMs o los AIC se publican para dar a conocer zonas prohibidas, bueno, zonas de nacionalidad, que se dividen en tres: prohibida, restringida y peligrosa.
Prohibida es que bajo ninguna circunstancia puedes entrar, restringida es que tienes que tener un permiso especial, y peligrosa pues es eso de que las operaciones se ven en alguna manera en riesgo. Y ahora sí nos enfocamos mucho a lo que es el manual PIA. Su contenido se divide en 3 partes. La primera parte es las generalidades, que vendría siendo, lo primero es la declaración de la autoridad. ¿Quién lo está publicando? Tiene que ser competente, responsable de las instalaciones de los servicios. Presenta las condiciones generales de utilización, de instalaciones o servicios, lo que comenté en el anexo 14. A qué temperatura el aeropuerto se declara cerrado, este, los tipos de su infraestructura básicamente, cuántas calles de rodaje tiene, cuántas pistas, qué servicios, si cuenta con helipuertos. Muy bien. Bueno, cabe recalcar que estos datos se enumeran alfabéticamente y hay veces en las que se distribuyen por separado. En este caso a veces son enmiendas. La segunda parte son cartas aeronáuticas, cartas de aproximación por instrumentos. Si un aeropuerto tiene el BOR, el IMS, los PAPIs, carta de área visual, las de las superficies delimitadas de obstáculos, carta de llegada normalizada por instrumentos, se le denomina con la abreviación STAR, la base, carta de salida normal por instrumentos, se le conoce como Sierra Indian Delta Seed, la carta de altitud mínima del radar. Hay muchas veces que un aeropuerto, por ejemplo, no lo tiene, pero el aeropuerto que sí lo tiene emite en el PIA su altitud de operación. Carta topográfica para aproximaciones de precisión, si hay desniveles, si hay desplantes, riscos, plano de aeródromo, de helipuerto, ahí así es una representación visual de la infraestructura del aeropuerto. Plano para movimientos en tierra, como dije, pistas de rodaje, plataformas, zonas de espera, igual de estacionamiento, atraque, plano de obstáculos. La tercera parte son las cartas, mapas o designaciones para completar o reforzar la información. A veces hay un plano desde una imagen del aeropuerto, de los servicios, de otro ángulo, cosas por el estilo. Especificaciones generales, cada PIA debe ser completo, no puede haber partes mochas y tiene que tener índice. No se debe repetir la información. Si uno o más estados se coordinaron para hacerlo, tiene que, tiene que estar especificado cada estado, tanto en la cubierta como en el índice. Todas las publicaciones en el PIAS tienen que ir fechadas y la lista de verificación, bueno, ya depende del aeropuerto, del aeródromo, en el que varía la frecuencia necesaria y, y cosas por el estilo. Lo que sí se busca mucho en los PIAS es recurrir lo menos posible a enmiendas, porque es todo un proceso para adjuntarla. Bueno, aquí es lo que digo, si hay modificaciones o nueva información, se identificará con un símbolo. Esto cuando se imprime una página. Por ejemplo, ya hay PIAs virtuales, electrónicos. Y especificaciones, lo que son las enmiendas PIA, son las modificaciones permanentes que se hacen a, a las publicaciones de información aeronáutica. Tienen número de serie consecutivo. Si ocurre una enmienda, primero tiene un 1, si ocurre otra enmienda ya se le pone el 2. Dice que al momento toda enmienda tiene una cubierta y siempre al principio se le debe de poner una descripción breve de los asuntos que le afectaron. A veces, bueno, los suplementos son las modificaciones temporales de larga duración, entre 3 meses o más,
información de corta duración extensa o con gráficas. Muchas veces proceden de un NOTAM, que supongo que ocurrió con este aeropuerto, ¿no? Sí tengo entendido que una calle de rodaje va a ser, no sé si es Bravo, va a ser próximamente modificada, profe. Puede ser. Necesitaríamos ver si siguen vigentes las nomenclaturas. Y bueno, en ese caso, bueno, la maestra Bárbara nos comentó algo respecto a eso, que en unos cuantos meses iba a haber alguna modificación. Aquí se implementa un NOTAM, pero en caso de que la construcción o lo que sea que se le vaya a hacer demora 3 meses o más, ya se convierte en un suplemento PIA y se adjunta en el PIA del aeropuerto. Y la distribución, todos los PIA, las enmiendas y los suplementos se distribuirán por el método más rápido. Siempre se busca el método más rápido. Ya que adjunté los precios, me metí a la SST y encontré los precios. Por ejemplo, la suscripción para el manual de los PIAs es de 2,728 pesos. Por un año solamente para recibir enmiendas es de 1,000. Las cartas de navegación, 156. Y el boletín informativo mensual, 27 pesos. Y nos pasamos con el capítulo 5, es el NOTAM. La iniciación se inicia y se expide prontamente cuando la información sea temporal y de poca duración, o cuando sean cambios permanentes o temporales de larga duración, como preaviso, lo que habíamos dicho antes. Se establece como cierre o cambios importantes que afecten las operaciones de los helipuertos o de los aeródromos. ¿Sí? Bueno, son servicios aeronáuticos, establecimiento de eliminación de ayudas electrónicas, la lámpara de señales, que se elimine, luces presente un desperfecto, y también para la navegación, como por ejemplo cambios de frecuencia, horas de servicio, orientaciones, que no creo que sea común que un aeropuerto cambie eso, como había dicho el compañero en el anexo anterior. Muy bueno, pues ayudas visuales, ya lo había dicho, que presenten o eliminen áreas de defensas. Por ejemplo, se emiten NOTAMs, crecimiento, suspensión de zonas, ruta. Otro muy importante es la aparición de epidemias. Cuando aparece una epidemia, se emite un NOTAM. La otra es cuando hay actividad volcánica, que presencia de nieve, hielo negro, que pavimento cristalizado o agua en pavimento. Incluso si hay materiales en las cercanías, materiales radiactivos o químicos que sean de carácter tóxico que afectan la atmósfera, por ejemplo, un derrame en algún contenedor se me fue el nombre de la compañía. ¿Cómo se llamaba, profe, la compañía que administra los combustibles? ASA, ASA. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Sí, ASA. Bueno, ASA no solamente se encarga de combustibles, también hace otras varias cosillas. O también cuando un NOTAM se expide, cuando no sean operaciones de emergencia. No, esta es una recomendación. Cuando se vaya a hacer una operación de emergencia, que se tenga conocimiento de ello, o que se vaya a hacer, por ejemplo, la modificación en una calle de rodaje, o sea, que un proceso que está programado, el NOTAM se tiene que emitir con 7 días de antelación. Y las especificaciones generales, si es internacional, el NOTAM será inglés, el texto
significados, abreviaciones y fisiología en código que está proporcionado por la OASI. Hay una clasificación muy importante que se llama SNOW-TAM y ASH-TAM. El SNOW-TAM es específicamente cuando con toda operación que tiene que ver con nieve, como pavimento cristalizado, presencia de nieve en las pistas, y la otra es el ASH-TAM, que es específicamente cuando las operaciones o tenga que ver algo con actividad volcánica. Muy bien, todos los NOTAM tienen un número de serie, tiene una letra, 4 cifras, una barra y 2 cifras, que básicamente son la fecha y el año civil. Un NOTAM solamente puede ser cancelado por otro NOTAM. Digamos que emitieron uno con respecto a hielo negro en la pista tal, pero después de una hora se logró erradicar el problema. Entonces ya se emitió otro NOTAM que cancele el anterior. Si un NOTAM tiene errores, lo escribieron por error, hubo un código mal que no debe estar ahí, entonces se tiene que emitir otro que lo sustituya. Y cada NOTAM siempre tiene que tratar de un solo asunto. No puedes adjuntar más de uno. Si un NOTAM es sobre hielo, ahí se queda. Pero si a la vez está sucediendo una actividad volcánica, tienes que emitir otro. No puedes juntar los dos sucesos en un solo NOTAM. Y los intervalos de no más de un mes se notificarán, no, se verificarán. Si un NOTAM tienen vigencia, estos se verifican, si no duran más, se van verificando de manera diaria. Y como lo dije antes, si un NOTAM tiene información permanente o temporal de larga duración, eh, esto se llevará a cabo ya sea en las referencias como suplemento o como enmienda en los PIA. Su distribución, pues se distribuye con base en una solicitud. Si yo quiero un NOTAM, tengo que pedirlo al Estado, al CENEAM. Siempre que sea posible, se debe usar el AFS, el Servicio Fijo Aeronáutico. El Estado que inicia los NOTAM determinará cuáles deben distribuirse internacionalmente y cosas por el estilo. El intercambio internacional de NOTAMs solamente se le puede hacer si ambas oficinas lo acuerdan. Si yo quiero enviar un NOTAM a Francia, Francia debe de aceptarlo, no simplemente debo de mandarlo. El AIC, Circulares de Información Aeronáutica, iniciación. Se inician cuando se requiera dar una información que no se ajuste como NOTAM o PIA, como un pronóstico a largo plazo, una distribución, especificaciones generales. Es lo mismo que el NOTAM, y aquí puse un ejemplo, un circular. En este caso, el Colegio de Pilotos y Aviadores de México está diciendo que la recepción de bitácoras para entrega de preseas y reconocimientos es el último día, jueves 30 de abril de 2015, como día para registrar sus horas de vuelo. Al mismo tiempo, se les recuerda que no hay prórroga. Esto no entra como NOTAM. O otro ejemplo, que creo que es muy poco probable, que una aerolínea decida, o tal vez sí, ¿no? Con lo de Interjet, que una aerolínea de la nada cierre sus puertas, al menos supongo que emitirá un circular, ¿no, profe? Para indicarle a sus trabajadores de que ya no hay chamba. Eso en el mejor de los casos. Generalmente ahora que la tecnología está tan modernizada, la comunicación, un WhatsApp, una llamada a los jefes de cada área y bueno, avísales a tu gente que hasta aquí llegamos, pendientes de nueva información, resguarden computadoras, resguarden todo lo que puedan y estaremos en contacto. Así sucedió con Mexicana. Esperamos que no suceda así con Interjet, aunque lo dudo mucho. Muy bien. Bueno, pues esto es todo lo referente al capítulo 15, los servicios de información aeronáutica. Y procedemos, no, se me olvida.
el capítulo 8. La otra información que se busca mucho y se tiene control es la información antes y después del vuelo, pues básicamente el plan de vuelo. Aquí pude encontrar el formato que utiliza la AFAC. No me deja hacerle zoom. Uy. Sí, sigue viendo la presentación, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues algunos datos que tiene el plan de vuelo es el día y hora del depósito, el remitente, el tipo de mensaje, tipo de reglas de vuelo, el tipo de vuelo, la identificación de la aeronave, el número, el tipo, la categoría de estela turbulenta, las capacidades que tiene, el destino, aeropuerto, bueno, de dónde proviene el aeropuerto, el aeródromo de salida, a la hora que sale, su velocidad de crucero, su nivel, su ruta y al aeropuerto de destino. Hijo de su pinche madre. Si me escucho, profe, se me fue a internet por un momento. Sí se escucha. Ok. Bueno, pues esto es todo respecto a este anexo y nos pasamos al 16, protección del medio ambiente. Se divide en dos, ruido de las aeronaves y el volumen 2, emisión de las aeronaves. Aquí puse una pequeña tablita de comparación de ruidos. Se maneja en decibeles y como podemos ver que un motor de reacción alcanza niveles de hasta 130 y el nivel de dolor para el ser humano es de 120. Así que sí, los aviones, el ruido de las aeronaves, si estás muy cerca, te va a causar dolor. Y el volumen 1, pues las definiciones se dividen, bueno, hay una cosa que se llama certificado de tipo, que es el documento que emiten los estados para normalizar las aeronaves que, que cumplan con los requerimientos de los niveles de ruido. La homologación significa es el estudio y el control de dicho suceso. Y el decibelio EPN significa Effective Perceived Noise, que es como la cantidad de ruido efectiva que se percibe. Y la masa máxima certificada de despegue, pues es la característica de la aeronave, qué peso máximo es el que soporta al momento del despegue. Esas son las definiciones más importantes que pude recabar. Aparte de dos, homologación acústica, pues igual, el punto número uno es la administración, dice que se tiene que hacer documentos que tengan el nombre del estado, el título, el número de documento, la nacionalidad y matrícula de la aeronave, su fabricante, modelo, el número de serie, si tiene, qué tipo es, si es el modelo del motor, o en este caso si tiene hélice y su masa máxima. Um, el volumen se divide en secciones dependiendo del certificado de tipo. Por ejemplo, la primera sección es de aviones de reacción subsónicos antes del 6 de octubre de 1977. En ese tiempo se tenía una clasificación, unos datos mínimos o datos necesarios en cuanto a los niveles de ruido. Esto para aviones de reacción subsónicos. Y así básicamente todos los subíndices tratan sobre, cada subíndice te viene
los niveles máximos de las distintas aeronaves, y hay, por así decirlo, compensaciones. Se basan en un logaritmo en el que si hay, bueno, no puedo empezar a hablar del logaritmo sin antes decir los distintos tipos en cómo se mide el ruido. Hay tres secciones o 3 puntos de medición de ruido. La primera es de despegue, que es un punto medio en la pista, ah, desde que se adjunta, sí, no me equivoqué, el punto es el lateral, que es un punto paralelo al eje del pista, se pone 650 metros después de que se pone 650 metros al lado de la pista, y el otro es sobrevuelo, que es un punto a 6.5 kilómetros del comienzo del recorrido del despegue. Ahí es otro punto donde se mide el ruido. Y el último es de aproximación, que es un punto sobre el terreno, que es 300 metros más atrás del umbral. No, 300 metros de altitud sobre el avión y hasta 2 kilómetros más atrás del umbral. Esos 3 puntos son los 3 niveles de ruido que se miden en las aeronaves. Y ya cada sección te indica el tipo de avión, dependiendo también de su peso máximo, y el certificado de tipo, qué vigencia tiene. Vienen cosas como vendrían siendo, te indica los niveles que debe tener las distintas aeronaves, y también vienen compensaciones, porque a veces en que una aeronave rebasa por su diseño, rebasa los pesos, o también hay aeronaves que tienen no solamente un motor, tienen 3, 4, incluso hasta 6. Ahí ya las compensaciones entran se aplican fórmulas distintas para determinar el nivel de ruido que deben de tener. Igual, esta es la continuación de los distintos capítulos o subsecciones. Por ejemplo, en el 7 se trata de aviones STOL, lo que dije antes, que tienen una configuración de despegue y aterrizaje corto. Aquí los ejemplos son el famoso Charlie 130 Hércules, el Antonov 28 y 72 y el Cessna 180. Pero no solamente los motores hacen ruido, también los sistemas auxiliares de la aeronave. Por ejemplo, el APU, también se le checa el ruido. Es lo primero que escuchas cuando un avión enciende. Y ya el capítulo 12, supersónicos. El 13, aeronaves de rotor basculante. El rotor basculante es una aeronave que puede actuar tanto como helicóptero como avión. El ejemplo más claro es el B-22 Osprey, que tiene rotores de manera tándem en la sección transversal. Tiene un rotor a un lado, tiene un rotor al otro. Cuando están en el suelo, están de manera vertical, que puede despegar y aterrizar como helicóptero, pero ya cuando está en el aire, los empieza a inclinar hacia adelante y ya funciona como avión. Y cosas por el estilo. Como dato curioso, los niveles de ruido en las aeronaves varían desde los 103 decibeles hasta los 94. Y de los 100, esto es en aviones, y desde los 102 hasta los 89 decibeles en los helicópteros. Sí, un avión es mucho más ruidoso que un helicóptero, porque un decibelio más, sí es una diferencia muy grande. Bueno, igual es lo que les decía, en cada subsección está esto, lo que es aplicación, medida de la evaluación de ruido, puntos de referencia para la medición del ruido, lateral de sobrevuelo y aproximación, los niveles máximos, las compensaciones y los procedimientos. Te indica qué procedimiento se debe hacer para tal aeronave, qué procedimiento para otra aeronave.
Y la parte 3 y la parte 4 del anexo, del volumen 1, pues es básicamente los objetivos. Estas mediciones de ruido se hacen con fines de vigilancia para evitar la mayor contaminación acústica posible y también para evaluar el ruido de los aeropuertos. El volumen 2 se trata sobre los motores. Todo el anexo 1, protección al medio ambiente, se enfoca en hacer que las operaciones aeronáuticas sean amigables con el entorno. Las principales fuentes de contaminación de un avión son el ruido y las emisiones. Las principales emisiones que tiene la combustión de un avión y de un helicóptero vendrían siendo el monóxido de carbono, vendrían siendo los óxidos nítricos, dióxidos nítricos. El óxido nítrico no hay tanto problema porque incluso lo generan los seres humanos, pero el dióxido de nitrógeno, ese sí ya es peligroso porque puede provocar irritación en los pulmones, puede provocar mareos y las personas que tienen alguna infección respiratoria o alguna enfermedad, como por ejemplo asma, pueden presentar incluso riesgos de muerte, porque básicamente cancela la obtención de oxígeno en el cuerpo. Los principales, bueno, las definiciones y símbolos, el CO, también ya sabemos que es muy peligroso, es venenoso, es tóxico incluso. Y el SN es el índice de humo. Este índice de humo es el que utiliza, no solamente mide las emisiones de las aeronaves, sino también mide las estelas que dejan. Y el otro es el DP. El DP bueno, pues sí, es básicamente el empuje nominal y el humo. Oye, pues la administración, igual, todos los anexos lo tienen, se debe emitir un documento con tales datos requeridos. Prevención de la purga, esto es muy importante, prevención de la purga voluntaria de combustible. Lo que se busca mucho es, por ejemplo, cuando un avión está en tierra, mucho combustible se queda almacenado en los inyectores. Y esto se tiene que diseñar para evitar de que se pueda, el combustible almacenado se libere al ambiente en su estado líquido, más aparte porque afecta a la cámara de combustión. Pero sí, dice que todas las aeronaves deben de diseñarse así. Parte 3, certificación respecto a las emisiones, igual la administración, dónde se emiten, cuándo se emiten, el estado responsable. Se divide en dos: motores turborreactores y turbofan a velocidades subsónicas, y motores y turborreactores y turbofan a velocidades supersónicas. Varían los niveles de emisión dependiendo de estas dos clasificaciones. Por ejemplo, en el subsónico, para checar sus emisiones, en el despegue se utiliza la potencia del motor, el empuje nominal al 100% y por 0.7 minutos. En el ascenso se utiliza la potencia al 85 y por 2.2. Aproximación se utiliza el 30% por 4 minutos, y cuando está en rodaje o en marcha se utiliza el 7% del empuje y durante 26 minutos. Es ahí cuando esos son los periodos y las potencias que se utilizan en las pruebas. Y ya, por ejemplo, para supersónicos ya cambia. En despegue es el 100% por 1 minuto y medio. En el ascenso es del 65 por 2 minutos. En la aproximación es del 15% de potencia de empuje por 1.2 minutos. Y ya, por ejemplo, en el rodaje se utiliza la potencia de 5.8% y los minutos es de 26. Y pues en cada volumen, este anexo se divide mucho en apéndices. Ya en los apéndices te vienen ejemplos, por ejemplo, de los instrumentos que se deben de utilizar para la medición del humo. Aquí puse la imagen de la estructura que recomienda la base y que debe tener el sistema para analizar el humo. Y básicamente es eso. Ah, sí, se me olvidaba. El símbolo DP significa gramos por kilogramo de
la cantidad de gramos presentes en un kilogramo de aire. Esos gramos vendrían siendo los distintos contaminantes. Y por norma general, el CO, para los subsónicos, la cantidad de gramos del CO, el monóxido de carbono, de oxígeno, no, se me olvidó, el monóxido de carbono, tiene que ser de 118 gramos por kilogramo de aire. Y los diferentes nitruros los diferentes óxidos nítricos varían de entre 40 a 32 en los subsónicos. Y para los supersónicos, hay aquí una gran diferencia. El monóxido de carbono, hay hasta 4.550 gramos sobre kilogramo. Es todavía más monóxido que oxígeno. Y los óxidos nítricos varían de 36 a 2.42, básicamente por la estructura que tienen. Y aquí, por ejemplo, aparece lo que es el humo. Es su medición, es una dimensión, es una unidad asimétrica, adimensional. Incluso en este apéndice te dice cómo calcularlo. Y los datos necesarios, por ejemplo, te dice que al momento de expedir el certificado de tipo, tiene que tener designación del modelo, el empuje nominal de la aeronave, la relación de presión de referencia, especificación del combustible. Aquí puse los datos que tiene que tener cada combustible, su densidad, su temperatura, su punto de ebullición, su calor neto, el método que utilizaste para la obtención de los datos, el método que debes de usar para las correcciones y el método que utilizaste para su análisis. Y también en la información de las pruebas tienes que poner que el flujo de consumo de combustible, cuánto sobre según el índice de emisión, el porcentaje de empuje del motor y el índice de humo medido. Y pues eso sería todo de mi parte. Creo que ya me acabé el tiempo para que mi compañera continuara con su parte, con su exposición. Bueno, sobran 2 nada más. Lo bueno es que nada más ibas a tomar 40 minutos, dijiste, ¿eh? Pero bueno, excelente. Sí, una disculpa, no creí que me llevara tanto, pues que sí es mucha información. No tienes por qué disculparte, me pareció bastante completa tu información, los datos que estás aportando. Muy bien, muy buena técnica de exposición, te felicito, Uriel, muchas gracias. Y ahora, sin mayor preámbulo, continuamos, por favor, Natalia, si eres tan amable. Muy bien, bueno, ¿sí se escucha? Sí, fuerte y claro, Natalia. Okay. Bueno, yo les voy a hablar sobre el anexo 17. Este es sobre la protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita. Este anexo se creó debido a que hubo un gran aumento de la violencia criminal en la década de 1960, y esto causó que la OASI tuviera un periodo de sesiones en junio de 1970. Pedían condiciones en los anexos para tratar el problema de la interferencia ilícita, en especial el del apoderamiento ilícito de aeronaves. Entonces, el 22 de marzo del 74, el Consejo adoptó normas y métodos recomendados sobre seguridad y se le designó como el anexo 17. La última enmienda de este anexo fue tomada por la OASI el 7 de diciembre del 2001. Eso fue como consecuencia de los problemas, el gran problema que estuvo el 11 de septiembre. Los anexos mencionan que, aún con todas estas medidas que mencionan, no es posible lograr la seguridad absoluta, pero se mantiene en constante revisión para asegurar que las especificaciones sean vigentes y efectivas. Entonces, este anexo se divide en 5. Son las definiciones, principios generales, organización, medidas preventivas de seguridad y métodos para hacer frente a los actos de interferencia ilícita. ¿Le puedes dar a la siguiente página, por favor? Bueno, aquí venían muchas definiciones, pero como en sí habla sobre los actos de interferencia ilícita, puse esta definición, que son los actos o tentativas destinados a comprometer la seguridad de la aviación y del transporte aéreo.
Algunos son como personas que llevan armas a bordo para apoderarse de la aeronave, toma de rehenes, así, etcétera. ¿Le puedes dar a la siguiente página, por favor? Bueno, el capítulo 2, como mencioné, son los principios generales. El objetivo principal de este anexo es que todo estado contratante tiene como objetivo primordial la seguridad de los pasajeros, las tripulaciones, el personal en tierra y el público en general. Deben de salvaguardar contra los actos de interferencia ilícita en la aviación civil y dar una respuesta rápida a cualquier amenaza. Para esto se crea un organismo que elaborará y aplicará normas y métodos sin afectar la eficacia de los vuelos. El 2.2 es la aplicabilidad. Aquí pues menciona que se deben aplicar las normas y métodos de este anexo a todas las operaciones de la aviación civil internacional y que se apliquen lo antes posible a las operaciones del interior. Luego es el 2.3, que es la seguridad y facilitación. Este es una recomendación por parte de la OASI, donde menciona que los controles y procedimientos de seguridad deben de causar un mínimo de interferencia o demoras en las actividades de la aviación civil, siempre que no se comprometa la eficacia de estos controles y procedimientos. Luego es el 2.4, que es la cooperación internacional. Aquí cada estado, si un estado especifica que quiere que se le apliquen medidas adicionales a uno o varios vuelos en específico, debe asegurar que el pedido de esas medidas sean equivalentes a las que solicitó. Y eso es como una cooperación. También deben de estar de acuerdo en el intercambio de información sobre el programa nacional. Bueno, aquí menciona mucho el Papa Néctar Sierra, y así lo voy a estar abreviando porque lo menciona mucho. Esto es el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil. Entonces, debe de haber un intercambio de información de ese programa de instrucción y programas de control de calidad, para así aplicar procedimientos para compartir la información sobre amenazas que tengan interés entre ciertos estados. Al compartir esta información deben también de aplicar procedimientos para que esa información no se divulgue o sea usada de manera inapropiada. Después, y el 2.5 es el equipo de investigación y desarrollo. Aquí es de que, menciona casi lo anterior, de que tiene que tener procesos para tener una mejor seguridad y compartirlo con otros estados. ¿Me puedes dar a la siguiente página? Aquí habla sobre la organización. Como mencioné, cada estado debe establecer un Papa Néctar Sierra que sea escrito. En él debe de haber normas, métodos y procedimientos que tomen en cuenta la seguridad, regularidad y eficacia de los vuelos. Cuando se desarrolle debe de notificárselo a OASI, y esto es la responsable de que se prepare y sea el cumplimiento del programa. Cada estado debe de avalar constantemente el grado de amenaza para la aviación civil en su territorio y debe establecer y aplicar políticas y procedimientos para ajustar los aspectos según lo que vieron para una evaluación de riesgos. Esta evaluación debe ser realizada por las autoridades nacionales. Estas autoridades deben de coordinar los departamentos que influyan en este programa y dar preparación para el personal. Además de establecer este programa, se debe de establecer también un Comité Nacional de Seguridad de la Aviación. Luego, una recomendación también de la OASI es que los instructores y los programas deben satisfacer las normas que son definidas por esta autoridad. La autoridad debe de ocuparse de que estén disponibles en los aeropuertos y en las aeronaves recursos e instalaciones auxiliares que son necesarios para los servicios de seguridad. Y como mencioné, cada uno debe tener la información del programa. Luego ya vamos con 3.2, que son las operaciones aeroportuarias. Aquí cada estado debe mantener actualizado el programa que mencioné ahorita para poder cumplir con el Papa Néctar Sierra, y debe de haber una autoridad que sea la responsable de coordinar estos controles de seguridad. También, como mencioné ahorita, que se establece un comité de seguridad
de estar en cada aeropuerto para que ayude a esa autoridad que mencioné antes a coordinar la aplicación de controles y procedimientos de seguridad. Bueno, con las operaciones aeroportuarias también un requisito es que el diseño de aeropuertos, así como los arquitectónicos, sean adecuados para las medidas de seguridad del Papa Néctar Sierra. Luego, los explotadores de aeronaves. Bueno, aquí los explotadores deben de mantener actualizado un programa para ellos que sea escrito y debe de cumplir con los requisitos del Papa Néctar Sierra de este estado. Toda aeronave que sea mayor a los 5.700 kilogramos debe tener el programa. Bueno, también el modelo de la base, todos lo deben de tener como base para este programa que es de seguridad para estos explotadores. Y se les debe de exigir que compartan códigos u otros acuerdos de colaboración con otros explotadores y notifiquen a la autoridad de estos acuerdos. Por último, en el capítulo 3 está el 3.4, que es el control de calidad. Aquí las personas que apliquen los controles de seguridad, pues no pueden contratar a cualquier persona para que los realice. Deben de pasar por una verificación de antecedentes y por procedimientos de selección. Estas personas deben tener instrucción apropiada y un certificado de conformidad de acuerdo al Papa Néctar Sierra. Bueno, la autoridad el Estado contratante debe exigir a la autoridad que tenga y también debe de mantener actualizado un programa nacional de control de calidad para determinar si se cumple con el Papa Néctar Sierra. La aplicación de medidas de seguridad debe tener también verificaciones de cumplimiento. La autoridad nacional en cada estado se determinará y la verificación de estas funciones de evaluación de riesgo serán revisadas periódicamente para verificar que sí se cumpla con el programa. La organización del Programa Nacional de Control de Calidad se debe de llevar a cabo de forma independiente y deben de asegurar que el personal que realice estas auditorías debe estar capacitado para establecer normas y que tenga la autoridad para realizarlas. También se debe dar al Programa Nacional de Control de Calidad un sistema confidencial de presentación de informes para analizar la información de seguridad. Para esto se debe establecer un proceso para registrar y analizar estos resultados del Programa Nacional para contribuir al Papa Néctar Sierra, viendo también aquí como las causas y los patrones de incumplimiento y la verificación de que se estén aplicando medidas correctivas. Un punto importante es que cada estado afectado por un acto de interferencia ilícita debe solicitar a la autoridad que reevalúe los controles y procedimientos de seguridad y debe adoptar medidas para mejorar los puntos débiles si es que hay uno, para evitar que se vuelva a repetir. Cuando ya se hayan evaluado estos controles, se debe de informar a la OASI de estas medidas para que puedan mejorar. Luego ya nos vamos con el capítulo 4, que son las medidas preventivas de seguridad. ¿Me puedes dar a la siguiente página? Bueno, aquí el 4.1 son los objetivos. Aquí cada estado debe adoptar medidas para evitar que se introduzcan a bordo armas, explosivos u otros artefactos que puedan utilizarse para cometer actos de interferencia ilícitas y estos que no estén autorizados. Bueno, yo leí que este punto es muy importante porque antes no lo incluían en el anexo, no había indicaciones, entonces como empezaron a haber muchos problemas, ya lo implementaron. Implementaron también el control del acceso y también el equipaje de los pasajeros. El 4.2 son las medidas relativas al control del acceso. Aquí... Natalia, me da mucha pena, pero por respeto al tiempo, por si alguien tiene clases, vamos a dejarle hasta aquí, por favor. Hay que tomar nota hasta donde nos quedamos. La próxima clase sigo un servidor. Voy a tratar de apurarme para darles espacio, a ver si podemos terminar. Y pues felicidades a todos. Han hecho un trabajo como me lo esperaba, han cumplido mis expectativas, jóvenes. La próxima clase vamos a terminar, si no tienen inconveniente, muchachos. Muchas gracias. Estén atentos a aula virtual, por favor.
En unos minutos más voy a subir ahí un material con el que vamos a trabajar la próxima clase. Les iba a decir que vamos a empezar, pero no. Vamos a empezar con otro tema, sin embargo, lo vamos a utilizar. Jóvenes, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Uriel, muchas gracias también. Cuídense mucho. Dale, profe, muchas Nos gracias. vemos, profe, cuídense. Profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta Ay, luego. profe. Bye.